Ahora estamos con César Amaro, investigador principal de Evidencia Consultores. En el bloque que nos ofrece semanalmente la consultora vamos a hablar de la lucha contra el COVID, pero sobre todo, me parece, César, de un ministro que no sabe calibrar muy bien sus palabras. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Bueno, sí, pues como señalas, Raúl, este ministro tiene alguna dificultad para comunicar de modo asertivo y oportuno ese tipo de temas. Eres muy elegante a la hora de hablar, pero vayamos de lo más reciente a lo más antiguo, si tú quieres. Ha dicho el ministro que el rebrote de COVID no es tan grave que se puede ir a trabajar con mascarilla. Ya, eso ni siquiera es un problema de comunicación, sino de conocimiento básico, me parece, ¿no? Bueno, en realidad ahí hay que tomar eso con pinzas, esa noticia. Lo que él está señalando es que el médico tratante es el indicado para establecer o no un descanso médico correspondiente. En realidad eso siempre ha sido así. Sí, El médico tiene la autoridad correspondiente de cara a su paciente y de cara a una responsabilidad ética ante la comunidad de dar o no un descanso médico, ¿no? Y eso es correcto, en términos, en el fondo el mensaje es correcto por ese entiendo, lado. entiendo, pero tomando en cuenta la magnitud que llegó a tener el COVID, ¿no te parece una excesiva burocratización de las licencias médicas? Y de además, por supuesto, cuando uno aumenta la burocracia, lo que ocurre normalmente es que se salta uno la burocracia, ¿no? Es decir, no es aumentar el riesgo de contagio. Lo que está ocurriendo en el fondo es el plantear un paradigma más administrativo, ¿no? Es decir, cómo yo pongo reglas de Sí, juego administrativas para que me hagan caso o la comunidad tenga medidas sanitarias. Y eso es un error, ¿no? Yo creo que es más conceptual que digamos, inclusive de comunicación, porque ahí siempre el médico tratante ha tenido la responsabilidad sobre sus pacientes en general, bajo cualquier sí. modelo, telemedicina o presencial, él toma la decisión al final y firma un documento correspondiente en relación a esa materia, y eso es correcto, y así como debe ser. El Ujú. asunto es darle garantías a las personas de dos cosas, del cuidado de la salud individual y también la salud colectiva. Si alguien está Sí, afectado por COVID y voy a mi centro de labores y contagio a las personas, puedo contagiar a alguien vulnerable y se genera un problema mayor, ya no solamente una afección económica a la empresa, sino a alguien que es vulnerable y por tanto lo pongo en riesgo por una enfermedad que yo estoy padeciendo. pero Y ahí hay si un es, problema. si es tan complejo, si se vuelve tan complicado faltar al trabajo, porque hay que pedir una licencia y por tanto hay que ir al médico y por tanto hay que pedir cita, ¿no es un incentivo para, digamos, para el riesgo? Claro, en realidad, tal como está planteada la medida, hay un riesgo que se está añadiendo y eso no es correcto. Hay que cuestionar una decisión, yo diría, enfocada de la mirada administrativa más que de una mirada sanitaria, ¿no? Hay un peligro ahí de fondo. Entonces, creo que por ahí es una muestra pequeña de lo que está ocurriendo en el sector, lamentablemente. Una muestra mayor es el tema de las vacunas, ¿no? Las vacunas están vencidas, pero que no estaban Sí. vencidas. Explicado el tema. Bueno, en realidad es una noticia ya no tan nueva porque a nivel global los fabricantes han presentado el expediente correspondiente con la investigación del caso de estudio de estabilidad, que es lo que se llama, la fórmula como se llama ese tipo de cosas, ¿no? A las autoridades norteamericanas y europeas en su momento y han sido aceptadas. Por tanto, es una decisión Claro, global, no es solo una exacto. decisión peruana. Entonces, para empezar, yo diría a tus oyentes que son numerosos, las vacunas son seguras, son eficaces y salvan vidas. Entonces, evidentemente, la tarea del Estado, porque asume esa responsabilidad directamente, es que la calidad sea cautelada, y es la cadena en Sí, frío. Entonces, es sí. una decisión global, no es una decisión peruana. O sea, Se ha no es una dicho, decisión de Digesa solamente, no es una decisión del DIGEMIT, Ministerio de Salud. DIGEMIT, perdón, no es una sí, en decisión solo del realidad, Ministerio de Salud, así sino es, están involucradas todas las instancias internacionales, todas las agencias de control de así es, medicamentos internacionales, como por ejemplo la de los Estados Unidos, etcétera. Son los estándares que se aplican en todo el mundo. así es. Entonces, eso es importante decirlo y ratificarlo y repetirlo. No es una decisión administrativa, y yo creo que justamente es el problema de fondo, ¿no? Que estamos mezclando decisiones administrativas con decisiones sanitarias que tienen un sustento Claro, técnico. Es sí, cierto que la DGAMI emite una resolución y eso está bien, es una decisión administrativa, pero es una conclusión a una evaluación previa que su equipo técnico ha realizado, que está bien que lo haga. Y ese equipo técnico de DGAMI ha pedido información a Pfizer, a Moderna, sí, mediante un expediente, ellos analizan la información, corroboran la veracidad, corroboran alguna duda que puedan tener en el camino con otros colegas que están en la materia, ven la información global, cómo actuó FDA o la EMA en estos sí. casos, ¿no? O acá en Chile nomás ANAMED, ¿no? Hablan con los colegas de esos de esas entidades reguladoras y decide algo con tranquilidad y eso está muy bien Sí, hecho. Es una decisión administrativa, pero es reflejo de un fundamento técnico previo. pero es que además
esto ocurre, esta mala comunicación, esta reacción, ocurre porque hemos vivido con el COVID un proceso que la humanidad no había vivido antes. Me refiero a la velocidad con la que se han generado las vacunas. Ha sido tan rápido, ha sido tan urgente la producción de estas vacunas que se han saltado por las necesidades algunos tiempos perentorios de prueba de las medicinas, ¿verdad? Es decir, Así es. se hicieron en menos de 6 meses, por eso no se pudo saber si se vencían a los 6 meses. El tiempo tomado para hacer este descubrimiento ha sido tan acelerado por la necesidad, y eso nuevamente está bien. Uno pone en la balanza el bien mayor, que es la salud de la humanidad. Hay una Por supuesto. amenaza global a la humanidad, ya no hablamos ni siquiera a un grupo de personas, que igual es valioso eso, ¿no? Pero a la humanidad entera, y eso aceleró todos los procedimientos a nivel privado y público. El asunto de fondo es cómo manejamos eso desde la mirada ética y de la mirada de la información y del riesgo, que es lo que al final debemos apreciar, ¿no? Y creo que ahí es importante que la DGMI se fortalezca, que tengamos una autoridad fuerte, centrada en su rol y no esté en otras cosas menores, que es la que siempre concluimos al final de las entrevistas que tú me permites dar periódicamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que debió decir el ministro si hubiese tenido la información bien y fuese capaz de transmitirla? Yo Que creo no hay que peligro, básicamente. la información siempre ha estado en el sector, en el IGEMID en este caso en particular, decir que las vacunas son seguras, que son necesarias, que salvan vidas, y que en este caso en particular porque la información científica reciente, que se presta en un estudio de estabilidad que ha hecho la empresa farmacéutica correspondiente, amerita que tenga un periodo de vida extendido, que es una decisión no administrativa, es técnica, y que es una decisión global tomada por todos Sí, los pares de la IGEMID en todo el mundo. Es de un acuerdo, mensaje sencillo y de confianza a todos los peruanos. Hay que darlo de también, yo acuerdo. sepas. Un último tema que quería plantearte, César, que tiene que ver con el incremento salarial para profesionales de la salud que se dará luego de la publicación de la ley presupuestal 2024. ¿Qué te parece este proceso que entiendo se remonta al gobierno de Kuczynski, ¿no? Sí, eso es una buena noticia en general, que tengamos trabajadores de salud con derechos, ¿no? Y que el Estado como gran empleador tenga obligaciones. Eso está muy bien, es una buena noticia dentro de todo. Y el esfuerzo presupuestal, dicho sea de paso, es enorme hoy día en el país al respecto. Sin embargo, eso que es tan bueno también debe ir de la mano con una medida adicional, que es cómo cautelamos que ese esfuerzo que hacemos todos los peruanos a través de los impuestos para pagar estas remuneraciones que deben ser dignas, también recibamos nosotros ese cuidado del médico, a la enfermera, al obstetriz, el odontólogo, el farmacéutico, al momento de estar en su centro de labores. Lamentablemente ahí sí tengo una llamada de atención mirando para adelante y plaustivamente, y es que cuando la Contraloría ha salido a los hospitales a verificar si estaban o no los doctores en sus consultorios, lamentablemente no siempre ha sido así y los resultados no han Ujú. sido nada optimistas, ¿no? Más o menos han encontrado la programación médica a la quinta parte de lo que se ¿En esperaba, y eso serio? es lamentable. Y por Tremendo. tanto, esto es bueno que haya derechos laborales y hay que aplaudir eso y defender eso también, dicho sea de paso, pero también es importante que ese derecho se refleje en un deber, una obligación del trabajo responsable a la ciudadanía. Por supuesto, César Amaro, investigador principal de Evidenza, para hablar, como siempre, de salud. Permíteme Un 10 gusto segundos. conversar contigo. ¿Cómo no? Hay un riesgo presupuestal, o sea, así como se ha puesto fuerza a remuneraciones, se ha quitado recursos importantes a productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Por tanto, yo doy la voz de alerta a través de tu programa a fin de que el Estado no descuide eso. La cantidad de presupuesto asignado es mucho menor a la del año pasado, y es un riesgo grande que hay que alertar desde ahora que estamos en el primer trimestre del año. Ojo ahí, Raúl, que si no se compra en este periodo de trimestre de inicio del año, ya no compran el año. Y eso Mm, sería pues grosero, lamentable y muy duro a la población, sobre todo a la que gasta el bolsillo, a la más pobre que va por el CIS, a los hospitales públicos. Y eso no se puede aceptar. de acuerdo, César, gracias como siempre, estamos avisados. Un Bien, Raúl. abrazo, Un abrazo, que estés muy gracias. bien.